Luz y sal, hermanos, vamos a empezar la lección número 11 del tercer año, el cómo de la evangelización. Para aclararles, esta lección corresponde a la 9, de acuerdo a la numeración en sus hojitas, ¿no? en sus meras lecciones. Bueno, esta lección empieza con la sección 39, la libertad religiosa. En esta sección se toca un tema un poco más social en cuanto a la relación del hombre, puesto que nos está hablando de uno de sus derechos. Un derecho que dice aquí que es solamente por existir. Un derecho del hombre, un derecho humano, que es un derecho que no se le puede quitar y no se le puede negar. Y se habla de la libertad religiosa. Y bueno, aquí el Papa empieza mencionando o quiere resaltar dos aspectos. El primero es lo que nos dice en el ejemplo de las escuelas, ¿no? Que en las escuelas pues se niega la religión, pero que sí se presentan otro tipo de ideas. Entonces el Papa hace así como una pregunta: ¿y dónde está la libertad de religión? Porque el Papa no cuestiona si elegir una idea de pensamiento o una línea de pensamiento, sino lo que dice el Papa es que en este caso a los alumnos o a los estudiantes, sino que se le presentan solamente algunas ideas, más aún atacan a otras ideas, en este caso la religión, y todo lo hacen en el entendido de la libertad religiosa. Entonces el Papa cuestiona pues cómo es que el alumno o el estudiante va a poder elegir qué idea seguir, qué línea de pensamiento seguir, si no se le presentan todas, y más aún si atacan a una de ellas, ¿no? A una o a varias. Y bueno, aquí expone el segundo punto y el más importante, porque solamente cuando el hombre acepta voluntariamente su religión, seguir a Dios, tener ese encuentro con Dios, es cuando verdaderamente se va a dar un fruto, se va a dar la conversión en el hombre. De otra manera, una imposición de manera forzada, la religión no le va a entrar al hombre. Y bueno, y algo importante que dice el Papa ya al final, bueno, aquí de esta lección lo encontramos, es que esta libertad religiosa dignifica al hombre, ¿no? Y ante esta dignificación no podemos ir en contra de él. Voy a hacer una aclaración. Es importante, sí, el hombre es libre de elegir, pues nuestro trabajo pues es presentar a este Dios que nos salva, a este Dios libertador, pues para que tenga, o al menos para que la persona conozca todas estas opciones, y pues en un futuro o en un momento, más bien en un momento, pues se decida a seguir a la religión católica, se decida unirse a la Iglesia Católica. Y bueno, con eso terminamos el capítulo 3 del Evangelio Nunciandi. Pasamos al capítulo 4, medios de evangelización. Empiezo en la sección 40, a la búsqueda de los medios adecuados. Bueno, en esta sección el Papa nos habla de cómo se va a dar el mensaje, y lo primero que nos dice es que no hay que recordar lo estudiado, no hay que recordar la esencia de la evangelización, que es el contenido del anuncio, ¿no? Ese no puede cambiar, ese no puede variar, pero sí nos pide que pongamos importancia en cómo presentamos este anuncio. Nos pone el ejemplo del guiso del conejo, pero pues bueno, y en este mismo sentido me viene a la mente lo de culturización del evangelio, el cual es una manera de proceder para el anuncio del evangelio. Y aquí lo único que nos dice el Papa es que no hay que olvidar pues esto: no podemos hacer a un lado la esencia del evangelio, cambiar el contenido o hacerlo menos por la forma en cómo se presenta. Y ya, ¿no? Creo que es lo que nos dice aquí concretamente. Bueno, se nos dice también el Papa que debemos ir descubriendo el Evangelio con audacia, prudencia y fidelidad. Con audacia, pues para no tener miedo, para aprovechar al máximo lo que se nos presenta, para no errar en el anuncio, ¿no? Con prudencia, pues para saber estas circunstancias que les digo, estos momentos especiales, saber cuándo tomarlos, y al mismo tiempo no solamente saber cuándo tomarlos, sino también saber cuándo hacerlos a un lado, ¿no? Dicho en otras maneras, sencillamente saber cuándo anunciar y cuándo no anunciar, ¿no?
con ejemplo, sin ejemplo, como sea, pero con prudencia, ¿no? Y con fidelidad, pues para no presentar error en el mensaje. Al final de esta sección dice que el Papa nos vuelve a recordar que debe de haber una planeación en la evangelización. Tenemos que escoger el momento, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? No nos podemos lanzar a la aventura sin más ni menos. Esta advertencia va para todos los niveles, nosotros los laicos, los párrocos, los obispos y hasta el mismo Papa, ¿no? Continuamos en la sección 41, el testimonio de vida. Esto lo hemos venido escuchando y escuchando. El testimonio de vida es la primera forma de evangelizar. Tiene que haber coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Aquí finalmente el Papa nos vuelve a decir: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Pues ya nos empieza a aclarar por qué es importante esto. Simplemente porque ahora los tiempos han cambiado. Es muy difícil que alguien acepte una idea sin su comprobación. Y esto también se abre en general. Para la ciencia es lo mismo, ¿no? Si se presenta una hipótesis nueva, se tiene que probar. Y más o menos así actúa el hombre en cuanto a la religión. Si tú me hablas de cristiano, tienes que probar que verdaderamente eres cristiano y actúas como cristiano, porque a lo mejor me hablas como cristiano y no actúas como cristiano, ¿no? Entonces hay contradicción y pues simplemente no nos van a creer. Menciona el Papa el grupo que nos conoce, ¿no? Y con conocernos me refiero a una persona que nos conoce antes y después de la conversión. Hay que recordar, yo les digo que a estas personas son los más difíciles de convencer, y más si son personas que no tienen fe, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede actuar en cristiano, puede actuar de buena voluntad, y estas personas van a pensar que seguimos nuestra manera de vivir mundano y actuamos por eso. No hay que decepcionarnos ni ponernos tristes por eso, ¿no? Mientras nosotros sabemos que lo que hacemos lo hacemos de corazón, lo hacemos de buena voluntad, eso es más que suficiente, porque Dios nos ve. Dios en lo secreto nos ve y en lo secreto nos recompensa. Y nuevamente les vuelvo a decir, el testimonio de vida es muy importante, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Ahora bien, ya dimos testimonio, pasamos a una predicación, pero tiene que ser como nos dice la sección 42, una predicación viva. Aquí vale la pena mencionarlo, se podría entender que estamos hablando del testimonio, y casi al final de esta sección nos deja claro a qué se refiere. Sí y no. Bueno, en eso del testimonio sí y no. Obviamente sí tienen que coincidir, sí tenemos que predicar con el ejemplo, pero aquí en esta sección se refiere a la manera de expresarnos, cómo decimos las cosas. Por eso les digo, si leemos al final, después de la cita de los Hechos de los Apóstoles, podríamos entender con claridad esta sección. Por poner un ejemplo que me acaba de pasar en esta misma plática que les digo, sí llegué y dije, ay, ya preparándome para la plática, y sí fue lo que me cuestioné, y cómo despierto el interés en los jóvenes, porque eran jóvenes de preparatoria, de bachillerato, a los que les expuse, en su mayoría. Entonces no sé qué pasó, que salí, y cuando regreso está pasando esto. Hablando de su palabra, orando en lenguas extrañas y gritando gloria a Dios. Con la guitarra, hablando de su palabra, orando en lenguas extrañas y gritando gloria a Dios. El fuego del Espíritu de Dios. No. Apaguemos, no sofoquemos. Llama que una goza de su amor. Apaguemos, no sofoquemos el fuego del Espíritu de Dios. No. Apaguemos, no sofoquemos la llama poderosa de su amor. Yo tengo un Cristo en poder que de la
la tumba se levantó, 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 de poder que de la tumba se levantó, Cristo de poder que de la tumba se levantó, 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 se levantó. Y luego creo que les dije, yo no les vengo ahorita a hablar así de grandes cuestiones científicas, ni de grandes cuestiones teólogas, son cosas que ya sabemos. Y lo único que vamos a hacer es ver cómo se emparejan. Y sin querer, despierto el interés en ellos, ¿no? Ahora sí, como dice la canción, ¿no? No apaguemos, no sofoquemos la llama del Espíritu de Dios. No. El punto es que esta manera de hablar también requiere preparación, formación. Yo, por ejemplo, les vuelvo a decir, no ha sido fácil. Ya son 3 años lo que estoy aquí y sí he visto cambios. Pero bueno, lo que el Papa también nos dice, no hay que perder o darle más importancia a la forma de decir las cosas que al anuncio, ¿no? Hay que recordar que el anuncio es lo primero. Sí tenemos que buscar la manera de cómo decir las cosas y hay que prepararnos. Bueno, continúa el Papa en la sección 43, liturgia de la palabra. En esta sección el Papa lo que quiere mostrar o lo que quiere enseñarnos es hacer una distinción en cuanto a la predicación, en cuanto a los tipos de predicación. Y creo que esto es muy bueno porque lo tenemos que saber como evangelizadores, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba preguntándole algo a un amigo sacerdote que me quedé con la duda desde hace mucho tiempo, y es acerca de un saludo que solo le corresponde al sacerdote, a la jerarquía decirlo, ¿no? Así como cuando inician la misa. Resulta que si un laico lo dice, usurpa funciones, y esto es un grave, delito, un grave acto para la iglesia, al grado de que si el laico lo dice en una asamblea, ya no podrá ser sacerdote, ¿no? Y como se lo dije a él, hay un doble deber, por nuestra parte como laicos, informarnos, y también por parte de la iglesia, pues instruirnos, ¿no? Pero bueno, digo esto porque es precisamente lo que el Papa nos va a hablar aquí en esta sección, porque nos dice que en la liturgia de la palabra, pues sabemos que tiene momentos de proclamación, el cual recibe pues varios nombres, ¿no? Homilía, sermón, explicación, etcétera. Pero lo que quiere dejar claro es que es una homilía y que es una predicación, y lo dice muy bien, ¿no? La homilía es obviamente una predicación un poco más especial porque va acompañada de la Santa Eucaristía, y no solamente de la Santa Eucaristía, sino también cuando se administran otros sacramentos, celebración de la palabra y otros actos de piedad, ¿no? Pero resulta que la homilía es una función, dice aquí que es una función del obispo, si lo entendí bien, pero el obispo delega esta función y este derecho a los sacerdotes, para que pues llegue a todos, a toda la comunidad, a toda la sociedad. Y que para nosotros los laicos, pues solamente nos corresponde la predicación. Mientras que la predicación pues nos toca a nosotros los laicos, y es precisamente lo que, por ejemplo, lo que ahorita yo estoy haciendo, explicando, hablando con ustedes, y solamente ahí. Yo me refuerzo de la Biblia, del catecismo, sí, pero volvemos a lo mismo, solamente queda en eso. Y el Papa aquí vuelve a comentar 2 cosas, o 3 creo. La primera, otra vez nos vuelve a decir que hay que prepararnos. Si vamos a hablar, pues hay que prepararnos en si vamos a hablar ante el público, hay que prepararnos en todos los aspectos, ¿no? Primeramente en la instrucción religiosa,
yo también diría en instrucción cultural y hasta en una instrucción para hablar en público. Y la segunda es que nos dice que en esta misma instrucción, pues les digo, no hay que olvidar la culturización de la evangelización, es decir, tenemos que conocer la cultura antes de empezar la predicación o antes de empezar la evangelización. Y me gusta más porque aquí el Papa ya es un poco más específico. Él lo dice que no es lo mismo hablarle a un estudiante, a un obrero, a un trabajador, a una ama de casa, profesionista, un campesino, uno que vive en la ciudad, etcétera, ¿no? Hay que prepararnos. También nos vuelve a recordar así como, hey, no te olvides de la esencia del Evangelio, tenlo claro, el mensaje no lo cambies. Y ya, ante todos estos desafíos, pues el Papa nos dice que hay que llevar el mensaje animoso, que no hay que perder la fe. Pero este ánimo que tenemos, y bueno, este ánimo les digo, tiene que estar puesto en que somos peregrinos en este mundo y que vamos a llegar con nuestro Padre en su casa celestial. Y para terminar la lección, abordamos la sección 44, la catequesis. El Papa nos dice aquí que después de la homilía, la catequesis es el recurso más usual dentro de la actividad evangelizadora de la Iglesia. Y para entender su importancia, es uno de los ministerios que tiene la Iglesia para laicos, ¿no? Son tres, nomás me acuerdo de dos. Uno es el ministro estrenado de la Eucaristía y el ministerio de la catequesis, ¿no? Entonces, vean con qué están comparando la catequesis, ¿no? Y bueno, dice que la catequesis pues es el mensaje inicial que recibe la persona porque la recibe de niño. Algo importante es que el mensaje que se da en la catequesis es el mensaje que recibe el adulto en su evangelización, ¿no? Que la única diferencia es lo que nos decían anteriormente, que uno está adaptada para el adulto y otro está adaptada para el niño. Más aún, dice el Papa que la catequesis pues no debe de salir de la parroquia, tiene que llegar a los vecindarios, a las calles, ahí es donde la catequesis se debe impartir hacia todos los niños. Y la verdad, yo recuerdo mis primeras clases de catequesis y sí, yo vivía en un edificio, en un departamento y era literalmente atrás del edificio, donde recibíamos las clases. Y bueno, también hay que entender un aspecto, la catequesis, al menos la que nos menciona aquí el Papa en esta sección, pues corresponde a la catequesis fundamental, elemental, es decir, a las primeras enseñanzas o las enseñanzas básicas mínimas que debemos de conocer acerca de nuestra religión. Y en este aspecto nos dicen que los primeros catequistas hacia los niños son los padres. Y es cierto, nosotros conocemos a nuestros hijos y tenemos que buscar la manera de culturizar el Evangelio pues para ellos. Y hasta aquí con esta lección, hermanos, una lección interesante. Nos dice que hay que evangelizar, que no hay que olvidar el mensaje, que empezamos predicando con el testimonio, posteriormente con la predicación, el anuncio, la explicación de la palabra, que para eso también hay que tener cuidado. Nos recuerda la culturización del Evangelio, algo muy fundamental en los trabajos de evangelización. Y también nos dice, hey laico, no te confundas, tú explicas la palabra y hasta ahí, y el sacerdote da la homilía. Creo que también es justo y nos recuerda también la catequesis. Se me hace como un repaso esta lección de todo lo que hemos visto. Se aprecia esto. Pero bueno, hermanos, ahí nos estamos escuchando. Luz y sal. Hasta luego.